Hola a todos, existe un halo de misterio y leyenda, con respecto al partido entre Argentina y Perú, del Mundial de Argentina 78. La mayoría de gente piensa que hubo soborno, porque existen muchos indicios que señalan que esta situación realmente, sí ocurrió. Por lo tanto, estas son mis preguntas, que aún están sin respuesta. ¿El equipo de fútbol de Perú fue sobornado en el partido contra la Argentina del Mundial del 78? ¿Cuáles fueron las reales intenciones del presidente argentino Videla, al entrar al camarín peruano momentos antes del partido Perú-Argentina? ¿Serán ciertas las versiones que los futbolistas peruanos Juan José Muñante, Raúl Gorriti, y Rodolfo Manzo fueron los tres sobornados de aquel fatídico partido del Mundial del 78? ¿Por qué Marcos Calderón no cumplió su palabra a Chumpitaz, Oblitas, Panadero Díaz, Cubillas, Sotil y Velázquez, cuando estos jugadores le pidieron a Marcos Calderón, técnico del equipo, que no pusiera al arquero argentino nacionalizado peruano Quiroga, y él aceptó? Para que al final pusiera de todas maneras a Quiroga, en lugar de poner a Otorino Sartor. ¿Por qué cambió de opinión Marcos Calderón, al poner de titular al arquero Quiroga, después que recibió la visita del presidente argentino Videla, y su nefasto amigo Henry Kissinger, momentos antes del partido? ¿Por qué se atrasó 3 horas el partido Argentina-Perú, para que no se juegue al mismo tiempo que el otro partido Brasil-Polonia? ¿Por qué la selección peruana no jugó con su habitual camiseta blanquirroja? ¿Por qué los argentinos corrían como velocistas de 100 metros planos en aquel fatídico partido? ¿Por qué los peruanos jugaron a ritmo de entrenamiento y con obvio desgano contra los argentinos en el Mundial del 78? ¿Por qué entró Raúl Gorriti en reemplazo del único volante de marca José Velázquez, cuando Perú iba perdiendo 2-0? ¿Por qué jugó en la defensa Roberto Rojas, que nunca había jugado en el Mundial? ¿Por qué Marcos Calderón no sacó a Rodolfo Manzo, que no paraba a nadie? ¿Por qué Rodolfo Manzo en el gol de Alberto Tarantini, se agacha y lo deja solo? ¿Por qué a Teófilo Cubillas lo ubicaron como centro delantero en aquel fatídico partido? Realmente Perú perdió 6-0 porque era una selección debilitada por lesiones y cansancio, y que solo esperaba retornar a su país. ¿Por qué se queja tanto Brasil del 6-0, si todo lo hubiesen solucionado ganándole a Argentina? ¿Por qué Argentina le otorgó un crédito no reembolsable a Perú para la adquisición de 4.000 toneladas de trigo a granel, 15 días después del Mundial del 78? ¿Por qué el árbitro validó 2 goles argentinos en posición adelantada? Si tanto hablan que el partido fue arreglado, entonces, ¿por qué los argentinos no dejaron el partido 4-0, y cómo diablos se les ocurrió meter 2 goles más, para dejar finalmente el partido 6-0? Creo yo que si el partido hubiese quedado 4-0, nadie hubiese sospechado nada. Porque extrañamente contrataron a Rodolfo Manzo al Vélez Sarsfield de Argentina un año después del Mundial. ¿Por qué Johan Cruyff no fue al Mundial de Argentina 78? ¿Será cierto lo que escribe el colombiano Fernando Rodríguez Mondragón en su libro El hijo del ajedrecista 2, con respecto al soborno del equipo peruano para que pierda contra Argentina? ¿Decidió el cártel de Cali el Mundial de Argentina 78? ¿Será cierto lo que dice el periodista argentino Ricardo Gota, en su libro Fuimos Campeones, en el que dice tener una serie de evidencias para demostrar que Perú se vendió en ese partido, por soborno y por miedo? ¿Será cierto lo que dice el periodista argentino Ricardo Gota, que asevera que César Luis Menotti, técnico de Argentina, no solo sabía de las barbaries del gobierno de su país, sino también lo que iba a ocurrir contra Perú? Si todas mis preguntas fuesen afirmativas, se podría decir que el Mundial de Argentina 78 lo compró Videla para los argentinos. Terminado con las preguntas aún sin respuestas, podemos suponer que lo innegable es que la dictadura militar argentina necesitaba ganar aquel Mundial de fútbol para distraer la atención sobre las atrocidades que se estaban cometiendo por esos días en el país. Estas y otras tantas incógnitas quizás algún día serán respondidas. Por mi parte, el campeón mundial de fútbol que menos me agradó en toda mi vida, fue la Argentina del 78. Y mi opinión, no cambiará jamás.